A los 30 años le tocó finalmente al FMLN llegar al gobierno, por la vía democrática, por la vía de los votos. ¿Cómo ha sido la experiencia de llegar al gobierno? No, primero yo quiero darle gracias a Dios, darle gracias al pueblo salvadoreño por permitirnos ser testigos de este gran momento político en la historia nacional, por permitirnos ser protagonistas en este momento político. Y nos sentimos de esa manera, nos sentimos con el compromiso de avanzar, de trabajar por resolver los problemas nacionales. Nos sentimos respaldados y queridos por el pueblo salvadoreño, no queremos fallar en eso. Nos sentimos obligados a reaccionar con madurez, que la soberbia no nos vaya a invadir. La soberbia del poder es muy peligrosa y nosotros debemos de actuar con mucha frialdad, con mucha ecuanimidad, de tal manera de saber poner los pies en la tierra. Y es un gran desafío. El pueblo salvadoreño nos delegó esta confianza en un momento difícil para la historia nacional e internacional, en medio de una gran crisis mundial, en medio de una debacle financiera del Estado salvadoreño, y sin embargo, en estos primeros meses de gobierno, creo yo que el pueblo salvadoreño, hasta ahora por supuesto, se siente confiado, se siente con la esperanza de que se va a seguir avanzando por mejorar las condiciones de vida del pueblo salvadoreño. Esta experiencia de llegar finalmente al poder es una experiencia que hace 10 años, hace 8 años, hace 15 años, pudiera haberse pintado de una manera diferente, pero se pintó como se pintó. ¿Cómo la vio desde afuera? Bueno, el FMLN buscó a la persona que consideró en ese momento el candidato o la persona que tenía disponibilidad y disposición, que podía coincidir de la manera más cercana con el FMLN, y le propuso la candidatura. Pero no era un militante del FMLN, y eso quedó claro como desde el principio, ¿no? Así que ya eso en sí mismo plantea un arribo al poder de una manera un poco diferente. No era un militante, vaya, no era Roberto Lorenzana, no era Salvador Sánchez Serén, no era una persona que tuviera un arraigo partidario. ¿En qué manera benefició o perjudicó este arribo al poder por parte del FMLN el que quien encabezara la fórmula presidencial fuera de alguna manera un foráneo? Mire, yo creo que sin duda esa es parte de la certeza de la estrategia del FMLN al escoger la persona indicada para no solamente ser candidato a la presidencia, sino para ser presidente. Un error de ese tipo es grave en política y yo creo que se respondió a las expectativas del pueblo salvadoreño. El presidente Mauricio Funes nunca fue militante del FMLN. La legislación salvadoreña obliga a que debe de pertenecerse a un partido político para poder ser candidato a la presidencia. Pasó el trámite correspondiente y por supuesto de que tampoco podemos negar de que hay cierta identidad en el planteamiento estratégico del partido y el candidato. O sea, nosotros hemos estado, por supuesto, observando al presidente hoy, me refiero antes como en su calidad de profesional, y había mucha identidad siempre en sus planteamientos hacia la vida nacional. Entonces no es ninguna casualidad también que se escoge una candidatura de ese tipo. Por supuesto que nos da una gran ventaja, nos dio una gran ventaja porque es una persona que representa un liderazgo más amplio, que responde al sentir y al pensar de las capas medias del país, con la que hasta ahora también sectores empresariales se sienten cómodos y con mucha identidad con los sectores populares. Entonces creo que ha sido un gran beneficio porque en medio de tantas
una gran intención de provocar un conflicto entre nosotros y el presidente, o querer hacer más grande, dimensionar de manera más amplia el problema de relaciones que puede haber, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado es que el presidente Mauricio Funes sube en sus preferencias en la opinión pública y el FMLN sube en sus preferencias en la opinión pública. Es el resultado, de tal manera de que poco sirve esa estrategia para quien la quiera tener como estrategia. Pero fíjate qué interesante, Roberto. Y esto lo digo porque lo ha dicho pues mucha gente, muchos analistas. En un periodo tan corto como el que ha gobernado el presidente Funes hasta la fecha, con tan pocos recursos disponibles, con una complicación de crisis internacional, el mismo tema de las lluvias de noviembre, en realidad cuando hablamos de grandes proyectos o de grandes ejecuciones de las promesas cumplidas, no hay como muchas que se puedan comentar. Sin embargo, los aportes políticos del presidente Funes en estos primeros 6 meses, en términos de generar estabilidad, de generar certidumbre, de mostrar de alguna manera independencia ideológica, tanto de una como de otra tendencia, pareciera que son las cosas que más aprecia la opinión pública en este momento. Pero oír a un dirigente del FMLN decir que está consciente de que los enfrentamientos, los desencuentros, las contradicciones o las desautorizaciones entre el presidente Funes y el FMLN como partido son parte de la explicación de por qué la popularidad del presidente está donde está y que también al partido le beneficia, no es un poco como, no quiero decir descarado, pero es un poco como un análisis muy frío en el sentido de que efectivamente pasa también por ahí, pero ¿es parte de una casualidad o es una estrategia esto de que enfrentémonos públicamente aunque atrás estemos de acuerdo porque esto nos beneficia en encuestas? Mira, ni es casualidad ni es parte de una estrategia, es parte de la realidad. O sea, somos distintos, simplemente somos distintos. El FMLN es un partido de izquierda, un partido con inspiración socialista, nunca lo hemos negado ni lo vamos a negar. Y el presidente es una persona que hace una convocatoria nacional. Y esos son dos realidades que no necesariamente son incompatibles. La vida demuestra que no son incompatibles. El FMLN también le apuesta a la unidad nacional. Lo único que nosotros no renunciamos a nuestra identidad de izquierda. ¿Por qué vamos a renunciar nosotros a nuestra identidad? No podemos engañar al pueblo salvadoreño. Somos un partido de izquierda. Somos un partido con visión socialista. Nosotros no vamos a agachar la cabeza o esconder la cabeza como el avestruz. Simplemente estamos porque nuestras ideas se debatan, porque el pueblo salvadoreño valore si son correctas o no, rechace las que son correctas, acepte las que son buenas, pero no debemos nosotros, ni nadie que tiene un posicionamiento político ideológico determinado, debe de ocultar su planteamiento. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces no hay nada que tenga que ver con estrategia, es parte de la realidad. Estrategia ha habido de nuestros adversarios, de querer generar un cisma, de querer ensanchar las contradicciones en la relación entre el presidente y el partido FMLN. ¿Y cuál es el resultado? El presidente sube en las preferencias y el FMLN sube en las preferencias. Ese es el resultado. ¿Escuchaste, Roberto, algún análisis que diga que el FMLN se beneficia de la popularidad del presidente Funes? En esto hay una simbiosis política. ¿En qué sentido? En que los dos entes, los dos cuerpos se benefician recíprocamente. Nosotros le imprimimos un sello de gobernabilidad a esta gestión. Sin un grupo parlamentario unificado, coherente, difícilmente se tendrían los resultados que hasta ahora tiene el presidente en materia de aprobación de todo lo que necesita. Se le aprobó el presupuesto oportunamente, se le aprobó el plan anticrisis, el financiamiento,
se le aprobaron hoy las reformas fiscales, para mencionar algunas de las aprobaciones más importantes de cara a las iniciativas del presidente. Sin un grupo parlamentario unificado como el FMLN, difícilmente se podría atender esa posibilidad. Y sin duda, en la medida en que se eleva la popularidad y la aceptación del presidente y de su gobierno en general, también el FMLN se beneficia. Eso es lo mismo pasaría al revés. Si cae la popularidad, si caería la posibilidad del presidente, el FMLN se vería afectado. Y por eso es que nosotros seguimos trabajando por respaldar la gestión y seguiremos trabajando por respaldar la gestión para que se mantenga en los niveles que hasta ahora el pueblo salvadoreño le ha dado.